El siglo XVII había sido el siglo de la razón y de la moral, donde la sociedad soñada consistía en una armonía perfecta realizada por hombres honestos, guiados bajo la égida de la razón que representaba el sentido común. También el siglo XVIII fue considerado el siglo de la razón, pero la razón adquiere aquí un sentido diferente. No equivale ya al sentido común, sino a un poder crítico. No basta con creer, hay que estar seguro. El papel de la razón pasó a ser el de combatir la tradición existente y reemplazar el ideal del hombre honesto por un nuevo ideal humano, el filósofo, un erudito enamorado de la razón y confiado en el progreso y la felicidad del hombre. Las corrientes filosóficas del racionalismo y el naturalismo de los grandes pensadores franceses como Descartes, ingleses como Bacon y Hobbes y holandeses como Spinoza de la centuria anterior triunfaron al finalizar el siglo en Alemania con el gran Leibniz, que murió en 1716, y en Inglaterra con el empirismo de Locke, que murió en 1704, y las investigaciones científicas del genial Newton, que murió en 1722. Tras el caos político y militar del siglo XVII, el siglo XVIII, no carente de conflictos, verá un notable desarrollo en las artes y las ciencias europeas, de la mano de un movimiento cultural caracterizado por la reafirmación del poder de la razón humana frente a la fe y la superstición. Quizás sea este periodo el más optimista de la historia de las ideas. No por nada surge entonces la palabra optimista, aunque sea para aplicársela burlonamente al pensamiento de Leibniz y su armonía preestablecida. En el orden de las creencias, el cristianismo deja de darse por supuesto entre los pensadores, aunque persista como religiosidad popular, o como cristianismo sin misterio, o como renovación sentimental en el metodismo, pietismo, etc. Al iniciarse el siglo XVIII, los intelectuales se fundamentaron sobre una doble tendencia. Por un lado, el racionalismo cartesiano francés, que dio una estética normativa reglamentada, lo que se reflejó en la aparición de las academias. Por otro lado, el empirismo inglés, que ofrecía una estética más imaginativa. Los compositores, en torno a 1700, no inventaron técnicas, estilos y géneros nuevos, como hicieran sus predecesores un siglo antes. Por el contrario, continuaron y prolongaron tradiciones bien establecidas y asumieron los procedimientos y materiales desarrollados en el siglo XVII en la teoría de los afectos. En Italia, la ópera siguió siendo el género más prestigioso y más costoso de la música, aunque la música instrumental, en especial el concierto, iba ganando terreno, siendo los principales centros musicales Nápoles, Roma y Venecia. En las polémicas en torno al melodrama, iniciadas en el siglo XVII y persistentes hasta finales del siglo XVIII, se apela al principio del arte como imitación a la naturaleza, en donde los conceptos de imitación y naturaleza varían. Si en el siglo XVII el término naturaleza se emplea como sinónimo de razón y de verdad, y el término imitación para indicar el procedimiento para embellecer y hacer más agradable y amena la verdad racional. El concepto de imitación de la naturaleza se usa primordialmente para justificar el gusto áulico y clasicista de la poesía de la época. Asimismo, el arte al conocimiento y presentar como un tipo de verdad placentera, pero inferior en cualquier caso por hallarse desprovista de rigor. A la luz de esta concepción del arte como agradable imitación de la naturaleza, razón, verdad, a través de la ficción poética, solo la poesía puede admitirse en el reino de las artes, no la música, que no puede imitar a la naturaleza por ser un gratificante juego sonoro capaz de acariciar el sentido auditivo. Ciertos pensadores en el siglo XVIII conceden un espacio considerable a la fantasía o imaginación y empieza a alborear la conciencia de la historicidad humana que llegará a su plenitud en el romanticismo y que en nuestro tiempo casi amenaza disolverlo todo a fuerza de mirarlo bajo especie de historia. El pensador que más prepara esa nueva mentalidad fue Giambattista Vico, quien no subordina la fantasía o la imaginación al control de la razón, sino que la considera como algo independiente y bueno en sí. Vico expone sus puntos de vista sobre la fantasía poética en su obra Principios de una nueva ciencia acerca de la naturaleza común de las naciones. Establece tres fases en el conocimiento, a modo de niñez, o primero se siente, madurez, luego se advierte, y vejez, al fin reflexiona, única fase final donde se da esa conciencia del yo y esa vivencia clara y distinta cartesiana. La certeza cartesiana solo se da en la matemática. Para saber sobre la realidad se puede seguir la observación y la inducción baconianas.
con más confianza aún al tratar de la historia de la naturaleza. Cuantos menos domine en los hombres la razón, tantos más prevalecen los sentidos. Todos los grandes artistas, pintores y poetas se desarrollan en los periodos de fantasía, no en el de la reflexión. Una de las muchas anticipaciones de Vico es la valoración de la herencia del pasado. Desde la noche de los tiempos nos llegan los oscuros mensajes poéticos que enriquecen la seca razón moderna. Siendo la poesía una disposición de la fantasía, y si se tiene en cuenta que los primeros hombres tenían un lenguaje formado originalmente de gestos que por su naturaleza desarrollan más la imaginación o la fantasía, Vico concluye que la poesía es propiamente el lenguaje de los hombres primitivos. Dado que la poesía ha precedido toda actividad filosófica o racional, la poesía primitiva, las epopeyas y leyendas homéricas, son pues una expresión de la vida de hombres primitivos, no la obra de filósofos. La teoría de la fantasía o imaginación de Vico abarca un segundo punto. La fantasía del poeta es la expresión natural de la infancia, por lo que deviene un ser privilegiado que mantiene el recuerdo y la frescura de sus sentimientos infantiles con toda su espontaneidad. Al distinguir entre la actividad poética y la racional, Vico llegó a consagrar el principio de independencia del arte y delimitó, en cierto modo, el campo de la estética. Vico aparece encabezando la apertura mental de su época hacia la historia. La crítica racionalista de la escritura derriba las barreras cronológicas tradicionales según las cuales el mundo fue creado en el 4004 a.C. Se funda la paleontología, admitiendo que los fósiles marinos en montañas americanas no podían ser restos del diluvio. Se anima a la arqueología, excavándose Pompeya y Herculano, con su vida captada en instantánea. Se identificaron las ruinas de Persépolis, se descubre la piedra del Sol en México y la piedra de Rosetta en Egipto. Giovanni Vincenzo Gravina es un innovador en su crítica literaria y en su estética, al rechazar la imitación de los autores antiguos e intentar aplicar el método cartesiano a las obras de la imaginación. Insiste en la fuerza y la frescura de las imágenes en el común de los mortales. No obstante, el espíritu vulgar no puede captar directamente las verdades universales, además de ser víctima de las pasiones. De aquí que el trabajo del poeta sea apoyarse tanto en las imágenes como en las pasiones. La imaginación sirve para mostrar el poder de la poesía, que es un delirio bueno que persigue el delirio malo. De allí que el poeta deba estar inspirado por la idea de la belleza y debe adaptar su trabajo y el gusto a las exigencias y cambios del tiempo. Para Ludovico Antonio Muratori, la fantasía debe estar en selección entre aquello que nos ofrece el mundo exterior a través de los sentidos. Para investir de verdad a las imágenes, la fantasía elige las que son particularmente precisas, las que se encuentran alejadas en el tiempo y que respondan a un esquema fuera de lo común, como por ejemplo las metáforas. Para Muratori, el gusto es relativo, depende de las circunstancias, por lo que la fantasía se halla sometida a la inteligencia y a la moral del hombre. El poeta trágico, el conde Vittorio Alfieri, es conocido por su concepción del nuevo plan de composición dramático que al menos él siguió en todos sus detalles y cuyas tragedias fueron acogidas con entusiasmo, con una acción sobria, estilo preciso y diálogo apretado. Alfieri lleva al extremo el rigor de las reglas, las refuerza, las exagera, hasta pretender que sus sujetos trágicos serían más bellos si se desenvolvieran en la antigua Tebas y no en Pisa, por ejemplo. Reniega de todo lo que sea fantasía, no dejando más que lo estrictamente necesario para la comprensión de la intriga y de los caracteres, siempre tratando de abreviar para no debilitar la obra con detalles que juzga inútiles. La decadencia política de Venecia no corrió paralela a la artística durante la primera mitad del siglo XVIII, siendo varios pintores los que sobresalieron, trabajando generalmente en el extranjero y difundiendo la fama de esta escuela. El máximo exponente del género son las vedute, vistas panorámicas de la ciudad de Venecia en las que se reproducían paisajes y escenas pintorescas con un gran nivel de detalle. Aunque el empirismo inglés desarrolla desde John Locke una fuerte polémica contra aspectos centrales del racionalismo y una crítica de la metafísica poniendo énfasis en las sensaciones, en la experiencia sensible, desarrollando la psicología del arte.
Los empiristas defendían la subjetividad del gusto, que debía librarse de reglas externas para ser eficazmente percibido por el individuo, que es el que interpreta los juicios estéticos según sus propios parámetros de opinión. No se trata de una perspectiva opuesta o contraria a la razón, formándose diversos grupos teístas y moralistas que ejercieron su influencia durante el siglo XVIII en Inglaterra. Según sus tesis, la belleza no es inherente a las cosas, sino que se encuentra en la mente del espectador, que la interpreta de forma totalmente personal, sentando así las bases del relativismo estético. Las libertades políticas consolidadas por la Revolución de 1688 contribuyeron a dar libre curso a discusiones teóricas que revelaron un entusiasmo ideal y generoso. George Berkeley nos ha legado sus ideas acerca de lo bello a lo largo de varias de sus obras, en las que habla de los placeres naturales y los placeres artificiales. Berkeley se muestra conmovido ante el espectáculo de la naturaleza, en especial de Irlanda, su país natal, y de Italia. Cuanto más hermoso se le aparece el espectáculo, tanto más real lo considera. Ama la naturaleza y su pintoresquismo es la belleza como representación. A esta concepción de lo bello en la naturaleza se añade su concepción de lo bello en el arte. La actividad artística es prolongación de la actividad divina. El espíritu creador constituye la garantía de la autenticidad de lo real en la armonía. El sentido de la actualidad de la naturaleza corresponde al sentido de la verdad en el arte, y el de la perfección, que no existe sino en la naturaleza, corresponde a las cualidades técnicas de la obra. Lo bello no es aquello que place, sino la simetría y la proporción, la perfección y el fitness. La noción de lo bello es una elaboración racional, un conocimiento nocional. No es algo percibido, sino algo concebido, siendo la naturaleza la norma de todas las cosas. En la contemplación del universo, por doquiera que hay belleza, hay unidad. Las cosas bellas pertenecen a la imaginación en cuanto cosas, mas el principio de su belleza es un principio activo que no forma ya parte del dominio de la representación, sino del dominio de lo suprasensible. La belleza proviene del intelecto puro, es metafísico y se remonta a Dios, fuente de toda unidad. En la contemplación de la escala natural, la armonía y la correspondencia exacta del conjunto dan la idea de belleza. Berkeley piensa que hay mayor perfección en la creación que la eternidad, ya que belleza equivale a vida. De la escuela neoplatónica de Cambridge, Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, fue uno de los mayores representantes del empirismo inglés. En sus obras, Ensayos sobre el mérito y la virtud y Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos, Shaftesbury confía en la naturaleza humana y desarrolla la idea de una religión natural. E influido por las ideas griegas y del Renacimiento, desarrolla una ética que está impregnada de esteticismo, identificando ética con estética, afirmando que bueno y bello son un mismo concepto. Su ética se basa en el sentimiento, que para él es una vivencia interior que conduce al individuo hacia el bien, tanto propio como del género humano, y que, por simpatía respecto al orden universal y al fin natural de las cosas, permite el amor a la virtud y genera la armonía en sociedad. Para Shaftesbury, el hombre tiene un sentido moral, una facultad innata para dilucidar en sus semejantes su personalidad y proceder la clasificación moral de sus acciones. De la misma manera, en Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos, definió la apreciación de la belleza como un sentido innato al ser humano, que le produce placer en su relación con el mundo. La belleza es el primer paso del amor, como en Ficino, en un proceso gradual, teleológico, que va de la belleza material a la espiritual. Shaftesbury manifestó que la sensibilidad es estimulada por la imaginación, hablando de entusiasmo, que es un estado exaltado que eleva el espíritu propio de los genios. Planteó un tipo de gusto basado en esta sensibilidad entusiasta, que es innata, natural, aunque se puede educar. El gusto es una aristocracia del sentido, una discriminación de la sensación, identificando el gusto con la conciencia moral, para mejorar el espíritu humano, lo que conduce igualmente al bienestar social, ya que produce una concordancia entre los sentidos y la razón. En el arte, lo importante es el equilibrio, el conjunto unitario, siguiendo el concepto de Conchinitas de Alberti, relacionando arte y naturaleza, productos ambos de la armonía del universo. Francis Hutcheson, considerado el padre de la Ilustración escocesa, tomó las ideas de John Locke postulando que la filosofía tiene un valor práctico y por lo tanto no es un mero ejercicio teórico.
Su punto de vista tiene un aspecto negativo y uno positivo. Él está en fuerte oposición a Hobbes y fundamentalmente de acuerdo con Chesterton. Incluyen la analogía entre la belleza y la virtud, las funciones asignadas al sentido moral, la posición de los sentimientos benévolos que forman una parte original e irreductible de nuestra naturaleza y la adopción sin titubeo del principio que la acción virtuosa promueve al bienestar general. En su obra, Indagación sobre el origen de nuestras ideas sobre la belleza y la virtud, describió la belleza como una facultad capaz de suscitar ideas de lo bello, partiendo de cualidades físicas que las provocan. Estamos dotados de un sentido especial por el cual percibimos la belleza, la armonía y la proporción. Es un sentido reflejo, porque presupone la acción de los sentidos externos de la vista y el oído. Sí, la belleza no proviene de juicios intelectuales o reflexivos, sino que la percibimos cuando presenta una mezcla adecuada de uniformidad y variedad. Por lo tanto, la analogía entre la belleza y la virtud, que era tan preferida por Shaftesbury, es prominente también en los criterios de Hutcheson. El concepto de armonía está en la naturaleza del sujeto, que es el que aprecia lo uniforme en la variedad. Joseph Addison, en su obra Los placeres de la imaginación, definió el gusto como aquellas cosas que estimulan la imaginación, ligado a la estética de lo sublime. Distinguió tres cualidades estéticas principales: grandeza o sublimidad, singularidad o novedad y belleza, y creó una nueva categoría, lo pintoresco. Lo pintoresco es aquel estímulo visual que aporta a una sensación tal de perfección que pensamos que debería ser inmortalizado en un cuadro y que se haya centrado en las manifestaciones espontáneas, irregulares e imprevisibles de la naturaleza, pero desde un planeamiento sereno y agradable. Addison relacionó la belleza con la pasión, desligándola de la razón. La belleza nos afecta de forma inmediata e instantánea, como un golpe, actuando de forma más rápida que la razón, por lo que es más poderosa. Tomó el concepto de lo sublime, posado por el pseudo-Longino en el siglo III a través del Tratado de lo Sublime o de las Maravillas en la oratoria de Boileau y de Pret, y lo elevó de categoría retórica a general, trasladándolo del lenguaje a la imagen. Ya Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, tras un viaje por los Alpes, expresó su admiración por las formas sobrecogedoras e irregulares de la naturaleza exterior, apreciaciones estéticas que Joseph Addison sintetizó en su revista The Spectator, en la serie de artículos titulados Los placeres de la imaginación. Allí, nos dice, los ojos tienen campo para espaciarse de la inmensidad de la vista y para perderse en la variedad de objetos que se presentan por sí mismos en sus observaciones. Tan extensas e iluminadas vistas son tan agradables a la imaginación como lo son al entendimiento las especulaciones de la eternidad y del infinito. El arte pictórico en Gran Bretaña, en el siglo XVIII, halló expresiones muy diversas, partiendo habitualmente de los géneros menores, a los que fue dotando de un espíritu innovador y retratista inspirador del Grand Style, que constituyó las bases del neoclasicismo británico.